pasado sobre Romanos 12, en la que nosotros estamos analizando cómo Romanos 12 prácticamente lo que hace es hablarte de cómo poner en práctica la vida de la iglesia. Si ustedes leen Romanos del 1 al 11, ustedes se van a dar cuenta, son puros principios, son indicativos, es pura teología teórica. Entonces llega el capítulo 12 y dice, ok, después de que yo te enseñé toda esta teoría, así lo tienes que aplicar. Así que habíamos titulado la serie La vida de la iglesia. Y si se fijan, ustedes pueden ver ahí Romanos 12, veamos el versículo 1 y el 2. Y ahí en el versículo 1 y 2, Pablo está hablando sobre lo que es una vida sometida y renovada. Recuerden, todo esto relaciona con que así debe de vivir la iglesia. Entonces, antes de que tú aprendas a cómo debes de vivir en la iglesia, cómo debes de servir, cómo debes de relacionarte, primero tú tienes que tener una vida sometida a Dios y renovada por la palabra. Es lo que te dice. Observen lo que dice Romanos 12, del 1 al 2. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Está diciendo, tu vida le pertenece a Dios. De hecho, nosotros dividíamos el versículo 1 y decíamos, la primera parte te está diciendo que tu alma le pertenece a Dios. La segunda parte te está diciendo que tu cuerpo le pertenece a Dios. Pero luego veíamos el versículo 2 y dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen, o sea, para que sepan cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, y aceptable y perfecto. Y ahí nosotros separábamos, mira, aquí en este versículo 2, la primera parte te está diciendo que tu mente le pertenece a Dios. La segunda parte te está diciendo que tu voluntad le pertenece a Dios. Y eso es lo que vimos en la primera parte, tu vida sometida a Dios y renovada por la palabra, si tú quieres vivir como la iglesia debe de vivir. Después veíamos del versículo 3 al 8 una sección donde está hablando de que la vida de la iglesia se caracteriza por el servicio. Entonces tiene que haber un servicio al Señor. Nada más que ¿cómo es este servicio? Bueno, lo veíamos en estas maneras nosotros. Decíamos que Dios espera servicio de cada creyente. Y esto lo vemos del versículo 3 al 5. Vean cómo dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense en sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea que uno debe de tener el discernimiento de saber hasta qué punto o qué madurez tiene para saber en dónde puede servir. Y luego continúa en el versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Entonces decíamos, Dios espera el servicio de cada creyente, pero ¿cómo? Con humildad y con unidad. No tiene sentido decir que yo soy humilde, pero que no tengo unidad con los demás. O no tiene sentido decir que yo tengo unidad, pero no humildad. Entonces va ligado, es la motivación del servicio, el cómo lo voy a dar. Luego, del versículo 6 al 8, ya nosotros veíamos, sí, Dios espera un servicio a cada creyente, pero también Dios ha dado un don a cada creyente para que sirva. Así que del versículo 6 al 8 veíamos el don de profecía, el don de servicio, de enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y misericordia, como estos dones que el Señor ha dado para que sirvamos en Dios. Y el día de hoy, después de un buen tiempo, llegamos a la siguiente parte, que es la última sección de Romanos 12 sobre cómo debe de vivir la iglesia. Si ya vimos que tú, primero, tienes que someterte a Dios y ser renovado por la palabra, y que después te dice tienes que servir con esta motivación y de esta manera, ahora te dice, toda esta sección del versículo 9 al versículo 21, Pablo dice, tienes que hacer todo esto mostrando amor. Y te voy a decir cómo mostrar el amor. Si ustedes ven el versículo 9, dice, te está mostrando cuál es la responsabilidad en lo personal respecto al amor. Luego del versículo 10 al 13, cuál es nuestra responsabilidad, pero con la congregación, para mostrar amor. Luego versículo 14 al 16, cuál es nuestra responsabilidad para con todos los demás en cuanto al amor. Y del versículo 17 al 21, cuál es nuestra responsabilidad de mostrar amor con los enemigos. Y el día de hoy vamos a ver solamente la primera responsabilidad,
Responsabilidad en lo personal. En el versículo 9 de Romanos 12. Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Eso es lo que dice el versículo. Entonces, esta responsabilidad personal de mostrar amor lo vamos a ver en 3 puntos bien sencillos. La primera parte es amar sin hipocresía, el versículo 9a. Lo segundo es aborrecer lo malo, el versículo 9b. Y el tercero es aplicarse a lo bueno, el versículo 9c. Nada más quiero aclarar algo. Prácticamente aquí Pablo está diciendo, si tú vas a mostrar amor a los demás, que es el punto que él quiere aclarar, primero tú tienes que trabajar en lo personal con tu vida espiritual. Así que antes de que tú intentes mostrar amor a los demás, primero identifica cómo es el amor. Tú primero tienes que saber cómo es el amor bíblico o cómo es el amor que espera Dios para que entonces de verdad tú lo puedas demostrar. Si no, no vas a tener esa capacidad. Así que vamos a ver ya rápidamente el primer punto. Amar sin hipocresía. Amar sin hipocresía. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde viene esto? ¿De qué parte de la Biblia viene? ¿En qué parte de Romanos 9 dice eso? Romanos 12:9. ¿Dónde dice eso? ¿Lo pueden ver en sus Biblias? 9a, ¿cómo dice? El amor sea sin fingimiento, dice en la versión Reina Valera. ¿Alguna otra versión? El amor sea sin hipocresía. El amor sea sin hipocresía, acá en la Nueva Biblia de las Américas. Muy bien. Entonces, de ahí viene nuestro punto. No lo estamos inventando, no lo estamos sacando de la manga, la Biblia lo dice bien claramente. Entonces es interesante, el uso de amor que aquí está empleando Pablo es ágape, que ya lo hemos escuchado. El amor ágape. Yoshimar, ¿puedes decirme una característica del amor ágape? Una característica del amor ágape que es misericordioso. Misericordioso, ok. Andrea, ¿has escuchado hablar del amor ágape? Sí, ¿y alguna característica de cómo es este amor? Incondicional. Incondicional, muy bien. Kareli, ¿alguna característica del amor ágape? ¿No conoce el amor ágape? Fernando, ¿una característica del amor ágape? Sacrificial. Sacrificial, ok. Yanei, ¿una característica del amor ágape? No busca el bien de uno mismo. Ok, muy bien. Y es eso, prácticamente amor ágape es el único amor que viene de parte de Dios. O sea que nadie que no sea creyente puede mostrar ese tipo de amor, solamente quien es creyente. ¿Y cómo es este amor? Como lo han descrito, es sacrificial, es incondicional, está viendo por los demás y evidentemente tiene poder divino para que lo apliquemos, para que lo hagamos con las demás personas, para que no se fije en uno mismo, sino que sea amor verdadero, porque el amor prácticamente tiene esta connotación de pensar en los demás antes que en uno mismo. Esas son características del amor ágape que está utilizando aquí. Y la única manera, como les dije, en que podemos mostrar un amor genuino es primero que nada siendo creyente. Un no creyente no va a poder nunca mostrar un amor ágape. Puede mostrar un amor filos, eros, otro tipo de amor, pero no el amor que viene de parte de Dios. Y si yo quiero mostrar amor genuino en la iglesia, tengo que aprender a desarrollar esto. Porque aunque tenemos el Espíritu Santo, es algo que se desarrolla, es algo que se aprende. ¿Y cómo aprendemos a hacer algo? ¿Cuál es la clave para aprender a hacer algo? Si yo quiero aprender a tocar guitarra, ¿qué tengo que hacer? Practicar. Tengo que practicar, ¿verdad? Entonces yo me voy a exponer a dedicarle tiempo, me voy a exponer a tener que aprender diferentes maneras para hacerlo, me voy a exponer a cosas que no me gustan, porque cuando uno empieza a tocar guitarra dice, pues qué padre, pero llega el punto donde es frustrante, es cansado y es tedioso. Pero si no sigues practicando no vas a mejorar, no vas a aprender, es igual el amor. Va a llegar el punto donde es cansado, es tedioso, es frustrante, pero si no sigo tratando de desarrollarlo, no lo voy a poder mostrar adecuadamente, porque es un fruto el amor para el creyente. Y como fruto yo lo tengo que desarrollar, lo tengo que hacer crecer, lo tengo que madurar.
1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Está hablando del amor ágape. En otras palabras, si yo digo que soy creyente, pero yo no estoy mostrando amor ágape, realmente entonces seré creyente. Porque está diciendo, pues, es una evidencia. Alguien que viene de Dios, alguien que es parte de Dios, está mostrando amor. Y si no está mostrando amor, entonces será creyente. De hecho, corríjanme si me equivoco, podemos decir que el amor es más importante que cualquier otro fruto espiritual que podamos tener. Podríamos hacer esta declaración como que el amor es más importante que cualquier otro fruto que podamos tener. ¿Qué opinan? ¿Sería una declaración categórica un poco exagerada o puede ser algo bíblico que se mencione eso? ¿Piensa que sí, hermana, que es bíblico? ¿Alguien está en contra de esta declaración? ¿O piensa que puede ser diferente? Porque en la lista de Gálatas pone todo y al final. Ok, es interesante que en la lista de Gálatas pone al principio el amor. Luis. Creo que el amor es uno de los frutos de los más importantes. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Pero el fruto, pues es un paquete, ¿no? Es como deberíamos tratar de desarrollar toda la descripción de los frutos del Espíritu Santo. Y sí, el fruto del amor es muy importante, pero no sé si decir que es más importante sería correcto, porque sí es muy importante, pero tenemos que desarrollarlos todos y desarrollar ese fruto y no desarrollar los demás, pues creo que no es correcto, aunque el amor sí permea la mayoría de los otros frutos. Así es. Entonces es como que un no sé. Ok. Porque si Tal tengo vez. todos los dones, pero no tengo amor. Yo te va a decir algo. Pues, por ejemplo, vemos en la Biblia que el Señor Jesús dijo que resumió la ley en dos cosas, ¿no? En el amarás, el Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y se resume al amarás a un amor ágape, porque realmente el amar implica mucho más cosas. Por ejemplo, un amor, la obediencia entra dentro del amar. Si quieres mostrar amor hacia Dios, como parte de nuestro amor, obedecemos. Entonces, nuestra fidelidad también es resumida hacia el amar. No sé, mostrar misericordia o dar perdón debe de ir acompañado del amar. Entonces, por eso la resumen de amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor, todos debemos desarrollar amor, pero sí el amor es un aspecto importante dentro de lo que nos decimos. Así es. ¿Alguien más? Sí son importantes todos. Si no tienes amor, de nada sirve todo lo demás. Sí, eso sí es muy importante. Tienes que tener amor primeramente para poder hacer los demás. Eso es lo que yo creo. Ok. De hecho, es bien interesante que Pablo esté haciendo esto aquí. O sea, Pablo está dándole mucha importancia al amor. Está diciendo, mira, antes de que tú pienses siquiera en mostrar amor a tu prójimo, primero encárgate de que el amor sea verdadero. Y le está dando mucho énfasis. Está dedicando la mayor parte del capítulo a hablar del amor. Vean lo que dice 1 Corintios 13:13, que es un capítulo del amor. Le dice, y ahora permanecen, perdón, la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué dice? Es el amor. Está dando un énfasis a la importancia que ustedes acaban de enfatizar, de que si el resto de cosas que yo estoy haciendo no está impregnado del amor ágape, entonces es equivocado. De hecho, lo que veíamos en el versículo 3 al 5, que es ¿cómo voy a servir?
que es con humildad y unidad. Si eso no tiene el amor ágape de por medio, o sea, la motivación correcta, ese servicio no lo recibe Dios. Así que realmente es importantísimo el amor en nuestra vida. Entonces dice el versículo, el amor sea sin hipocresía. Realmente no se puede concebir la idea de amor y el amor ágape sobre todo, que viene de parte de Dios, con egoísmo. No tiene sentido, son cosas totalmente opuestas. No puede relacionarse la palabra amor de manera genuina con el egoísmo. Se supone que el cristiano entonces es auténticamente amoroso, y eso es importante, porque podemos ser mecánicamente amorosos o hipócritamente amorosos, y es bien sutil. Es tan sutil que podemos engañar a todos. Así es sutil es eso. Religiosamente amoroso. Entonces es un detalle tan personal que uno lo tiene que trabajar en uno mismo personalmente. En este momento muchos pueden estar pensando, esto lo debe escuchar tal persona, esto lo debe recibir tal persona. No, esto lo debo recibir yo, piensa. Porque esto es el amor de manera personal. Tú piensas cómo lo estás desarrollando, cómo lo estás aprendiendo y qué es lo que estás mostrando. Dice John Murray, si el amor es la suma de la virtud y la hipocresía es la epítome del vicio, es una contradicción evidente que las dos cosas estén lado a lado. Así que es contradictorio que algún creyente llegase a mostrar hipocresía en su amor. Es lo que está diciendo. Es contra su naturaleza, contra su naturaleza, el que haga eso. ¿Qué podemos entonces obtener como aplicación de este punto? Primero, hay que cuidarnos de la hipocresía, porque es sutil, es agradable y al final de cuentas está poniendo la mira en uno mismo. La hipocresía se está satisfaciendo a sí mismo, a uno, no a los demás. Tenemos el gran ejemplo de Judas. Judas era excelente teniendo amor hipócrita, siendo un hombre amoroso hipócritamente. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Aquí es cuando hace el ruido, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Judas y los resto de apóstoles están en la última cena con el Señor? ¿Qué dijo Jesús? Ahí revela toda la verdad. Es como si tú estás viendo una serie y por fin sale a la luz lo que tanto misterio había tenido la serie. Y dice Jesús, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar, dice, ¿verdad? ¿Y qué dicen los demás apóstoles? En ese momento cuando Jesús hizo esta declaración, ¿seré yo? Imagínate qué tan bueno era Judas mostrando amor hipócrita que nadie pensó en él. Y en ese momento Jesús dijo, anda, ve y haz lo que tienes que hacer. Ya, hazlo. Prácticamente el que va a entregar. Se levanta Judas y se va. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Es Judas, dijeron. ¿No? No, los apóstoles fue bien normal porque es el tesorero. De seguro va a pagar algo de la cena que estamos consumiendo aquí o va a arreglar algo. Nadie pensó en Judas. Judas era un religioso, tan buen religioso, que no lo consideraban un hombre malo. No pensaban que él fuera a traicionar a Jesús. Era una persona tan hipócrita. Pero si no desconfiaron de él es porque posiblemente manejaba una apariencia de amor o piedad. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Como les dije, primeramente evaluar el yo, evaluarse a uno mismo. Entonces a veces hacernos preguntas es correcto, porque nos van a llevar a reflexionar, a meditar, a evaluarnos. Primero, ¿estás mostrando tú un amor sin hipocresía? Vamos a hacer una práctica. ¿Cómo es un amor hipócrita? ¿Cómo se puede ver el amor hipócrita? Póngase uno de ejemplo. A ver, yo estaría mostrando amor hipócrita si hiciera esto. ¿Cómo es? Hay que ayudarnos a nosotros a aterrizarlo para entender cómo es y evitarlo. ¿Cómo podría ser un amor hipócrita?
Abraham, ¿alguna idea de cómo puede ser el amor hipócrita? Voy a empezar a preguntarme esa pregunta. ¿Cómo podría ser un amor hipócrita? No sé, Nunca lo hemos dado, ¿verdad? Nunca lo he practicado. bueno, simplemente tal vez decir que estás ahí para esta persona, apoyarla y que solamente de palabra, pero nunca verdaderamente le extiendes la mano. O simplemente otra sería decirle que lo amas en el Señor, pero jamás le predicas la palabra, jamás le compartes. Ok, son buenos puntos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien cumple años en el grupo de la iglesia? Ah, felicidades, te queremos mucho, un abrazo. Pero es real lo que está diciendo, o más, todavía más específico, cuando piden oración. ¿Saben qué? Oren por mi fulanito que está en el hospital, porque esto y aquello y necesita el evangelio. Orando, manitas, todo, ¿no? ¿Realmente estás orando? ¿Realmente oraste por esa persona? Si no, eso es hipócrita. Cuando dices que tú amas a alguien que no conoce el evangelio y no le has enseñado el evangelio, eso es hipócrita, exactamente. Eso pueden ser ejemplos de hipocresía. De repente, mostrar amor con alguien porque sabes que te conviene o porque sabes que se te va a retribuir es amor hipócrita, por ejemplo, también. ¿Qué más podemos identificar como amor hipócrita? ¿El hermano Luis? Es que no escucho eso. No, algo sí iba a decir de lo que mencionaste, pero igual también se me viene a la mente cuando pues agradeces a alguien por un favor recibido y que no estás, realmente no estás ni siquiera convencido del favor ni agradecido realmente. O sea, hay una hipocresía evidente cuando decimos gracias y por dentro estamos pensando de algo. No somos sinceros, pues. Es que hay muchas formas de mostrar la hipocresía. Quizá de momento no se me viene a la mente, pero pues lo que mencionaste ahí de la oración y las felicitaciones. Pero también pienso que es algo que a veces lo hacemos de una manera natural. Tristemente, ¿no? Que hacemos de una manera natural porque decimos que amamos, pero realmente en la práctica no lo necesitamos, no lo hacemos en realidad, o lo hacemos nada más por conveniencia. Estamos tan habituados tal vez a veces a ser hipócritas que ya está sale normalito, ¿no? Y hay que ser cuidadosos con eso, ¿vale? Podría ser, por ejemplo, cuando ves, por ejemplo, cuando estás con tu hermana y en Cristo, ¿no? Y la escuchas decir cosas que son ofensivas al Señor y no le corriges. Al contrario, le das alas. Sí, eso es interesante y es importante. Posiblemente podemos estar conviviendo, teniendo compañerismo con algún hermano de la iglesia y el no estar aplicando el amor que conlleva el ministrar la palabra a los demás es hipócrita. Por ejemplo, si esta persona está chismeándome y yo contribuyo, yo estoy siendo una persona hipócritamente amorosa. Porque lo recibo muy bien tal vez, como muy amable, pero yo estoy apoyando su pecado, estoy alimentando su pecado. Si yo estoy permitiendo que hable mal de otra persona y no lo freno, cosas como estas, si yo estoy encubriendo algún pecado, eso es hipócrita. Y puedo parecer muy amigo de él. Él sí me entiende, él no me va a regañar. Eso es hipócrita, ¿no? Es ese tipo de amoroso hipócrita. Hermana Marta. Sí, como lo estaba diciendo, el amor en el Señor
se tiene que trabajar, es un proceso que va en crecimiento, ¿no? Conforme va uno más entendiendo de la palabra, de lo que el Señor nos demanda, pues tiene que ir creciendo. El amor ya está porque ha sido derramado en nuestros corazones, dice la palabra de Dios, el amor de Dios. Pienso yo que al venir al Señor, al ser salvo, se despierta un amor hacia la iglesia, hacia los hijos. Hay amor al Señor y amor hacia su iglesia, hacia los miembros. Pero ese amor, lo he ido aprendiendo también, ese amor se tiene que expresar, se tiene que aplicar de todas las maneras en que nos acaban de decir los hermanos. No es quedarme nada más con ese amor, ay, siento amor por mi hermana y estoy aprendiendo eso también yo, ¿no? De quedarme con ese amor nada más, pero en qué áreas tengo que aplicar. Muchas veces yo pensaba que amar a mi hermano no era pues ir y decirle pues lo que está ahorita haciendo mal, ¿no? Sino pues seguir amándolo, pero no, es parte del amor ir pues a confrontar al hermano en amor, hablarle lo que el Señor también me ha hablado a mí primeramente, porque no puedo ir a pedirle a mi hermano lo que todavía el Señor no, pues, sí me lo demanda, pero no he aplicado yo todavía, ¿no? Entonces yo veo el amor así ahora, de que yo lo experimenté emocionalmente, pero lo estoy experimentando aplicativamente, aplicando ese amor en las diferentes formas que la palabra me demanda. En la práctica, ¿verdad? En la práctica, Así es. sí. Sí, imaginemos por ejemplo que Yosimar enseñó y de repente Yosimar dice, a lo mejor enseñó algo equivocado y nos pide a lo mejor a Brian, a mi papá y a mí que le digamos cómo íbamos a enseñar, y nosotros decimos, no, muy bien hermano, me animó mucho, excelente enseñanza, todo bien, aunque yo sé que estuvo mal cosas que él enseñó. Eso es un amor hipócrita. No estoy siendo sincero con él, yo no le estoy apoyando a crecer. ¿Sí? Hermano Luis. Es muy importante. Se asustó, yo pienso que también aplicándolo sería cuando has ofendido a alguien y no le diste la importancia y no pediste perdón, ¿no? Entonces, pues, tú sigues como si nada, eso es una hipocresía, ¿no? Hay que saldar las deudas que tenemos con los demás. Yo creo que cuando dices que amas a Dios y al prójimo y no evangelizas, yo digo que cuando amas a Dios y no ofrendas generosamente, pero subes tu nivel de vida. Esos son tipos de hipocresía, de amor falso. Sí, porque es falsedad al final de cuentas, exactamente. Yo pensé también algo que realmente somos hipócritas con Dios, y eso es lo más terrible. Sí. Porque podemos decir que amamos al Señor y nos damos golpes de pecho y tantas cosas, ¿no? Pero venimos el domingo, estamos bien santificados, pero en la semana hacemos y deshicimos de nuestra vida espiritual. Entonces, para mí esa es la mayor de las ofensas, porque no está siendo, sinceramente, no está siendo sincero con Dios ni contigo mismo. Así es. Sí, es la vida de adoración, es los 7 días, de hecho, más que nada, más que una venir el domingo, entonces sería hipócrita de mi parte también. Decir que yo amo a Dios, pero vivir una vida de pecado o entregado al pecado. Entonces hay que hacernos preguntas como estás mostrando un amor sin hipocresía. Cuando deseas amar a unos, lo haces de la misma manera con otros, porque si yo muestro preferencia o favoritismo, eso también es un amor hipócrita. Cuando deseas amar a unos, ¿es con las motivaciones adecuadas o deseas recibir algo? Cuando se presentan las oportunidades de mostrar amor, de negarse, de servir a alguien más, de someterse a los demás en humildad, ¿cuál es nuestra respuesta? Son preguntas que nos van a ayudar. Y lo que vemos en el versículo 9 de Romanos 12 es que él va haciendo como que un proceso. Le dice, el amor sea sin hipocresía. Y luego dice, aborreciendo lo malo. O sea, primero, preocúpate porque tu amor sea sin hipocresía. Ahora, lo que tú tienes que hacer es aborrecer lo malo para demostrar el amor verdadero. Dice 1 Corintios 13:6, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad.
Pensemos de esta manera. Todo lo malo es la antítesis o es lo contrario, es el contraste con el amor divino, con el amor que Dios espera que demostremos, con la piedad que el creyente debe de desarrollar. Entonces dice Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco, dice Dios. Entonces, si digo que debo de desarrollar un amor hipócrita y hacerlo es aborrecer lo malo, ¿qué debe de provocar en mí sobre el pecado? ¿Qué debe provocar? ¿Qué sentimiento, qué entendimiento va a provocar en mi vida sobre el pecado? ¿Qué voy a pensar del pecado? ¿Qué voy a sentir sobre el pecado? Si yo estoy entendiendo esta verdad. ¿Qué cosa? Aborrecimiento, ¿verdad? O sea, yo voy a literalmente tener asco del pecado. Pero hay que ser bien cuidadosos, porque es bien fácil tener asco del pecado de los demás y no estarse fijando en el pecado de uno mismo. Por eso está iniciando con el amor hipócrita. Entonces te está diciendo ahí, ahorita el foco es que tú cambies, deja de voltear a los demás, cambia tú. Entonces hay que aborrecer, sí, el pecado en general, pero sobre todo empezar a aprender a generar un asco por mi pecado, porque Dios lo aborrece, porque eso ofende a Dios, porque eso va en contra del amor divino. Una repulsión por la vida pecaminosa. Y si yo tengo este aborrecer del pecado, esta repulsión o este asco a la vida pecaminosa a la cual yo he intentado vivir, ¿qué debería suceder en mi vida como resultado? Si yo estoy empezando a tener esta repulsión, ¿qué va a suceder en mí? Santificación. ¿Cómo es la santificación? ¿Apartamiento de qué? Del pecado, de lo que a Dios no le Te agrada. apartas del pecado, ¿verdad? Y te acercas más a Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy a tratar con eso en la vida práctica? Hay que ver el pecado como una maleza. El pecado es una maleza. Entonces cuando tú tienes un campo y sale la maleza, ¿qué tienes que hacer con ella? Arrancarla. No la tienes que cortar. Si tú la cortas, ¿qué va a pasar con la maleza a los días? Vuelve a crecer. Crece rapidísimo. No la estás desapareciendo realmente y se sigue expandiendo la maleza. Y tú nada más la estás cortando. De hecho, hasta como que le estás dando más fuerza. Porque tú no la estás matando, le estás dando más fuerza. Alicia. En Efesios 4:23, 20 al 24. ahí está la respuesta. ¿Puedes leer, por favor? En el 21. En el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justamente este pasaje, ahorita lo vamos a leer. Ahí se me está adelantando, pero sí, prácticamente yo tengo que matar el pecado. Es decir, el pecado es como una maleza. Para matar la maleza tú la tienes que arrancar de raíz. Matarla de raíz, porque si no yo le estoy dando fuerza. Y él está creciendo y se está expandiendo. Es como el cáncer. El cáncer se tiene que atacar directamente y de manera agresiva para matarlo. Si yo no lo trato de esa manera, el cáncer hace la metástasis. Se empieza a expandir por todo el cuerpo hasta llegar a la muerte. Si yo no estoy matando el pecado de raíz, ese se expande. ¿Cómo es matarlo de raíz? Lo que yo voy a notar en mi vida, primeramente, son detalles pecaminosos del pecado más interno que yo tengo. Si yo tengo flojera de saludar a alguien, más internamente que hay ahí, no quise saludar a alguien, es una actitud bien X, bien tonta, pero en lo más profundo, ¿qué puede haber? Puede ser orgullo, puede ser amargura, puede ser soberbia,
Entonces pueden estar involucradas muchas más cosas que te están contaminando, ¿no? ¿Te acuerdas un poco de levadura que dice? Leuda todo el pan. Poquito pecado que yo estoy diciendo, no pasa nada. Empieza a crecer, se empieza a expandir y empieza a afectar otras áreas. Entonces tengo que ser muy sincero, pero también muy sabio en observar diferentes actitudes, acciones que me ayuden a profundizar sobre qué es lo que hay más al fondo de mi corazón sobre el pecado que estoy yo mostrando. Y cuando lo identifique, ahora sí, destruirlo. A veces lo identifico yo solo gracias a que el Espíritu Santo me lo muestra porque leo la Biblia o porque estoy meditando, o a veces lo utilizo hermanos que te van a decir que estás mal, que estás pecando, que debes de cambiar. Y si no estamos haciendo caso a lo que Dios está proveyendo para que cambie, pues entonces puedo vivir como un cristiano necio o puedo vivir tal vez como una persona que cree que es cristiana. 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, oh hombre de Dios, o vamos a decirle, pero tú, humano, terrícola, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y antes está hablando de puras cosas pecaminosas, está diciendo, desecha el pecado y empieza a vivir de esta manera, cambia. Entonces, como les digo, las preguntas de reflexión son importantes. ¿Qué estás haciendo para generar un cambio en tu vida espiritual? Yo no puedo estar estático en la vida espiritual. No existe el creyente estático. No existe, yo crecí y maduré hasta aquí. Y aquí me he mantenido. No existe eso. Porque o crezco o retrocedo. O ando en el espíritu o ando en la carne. Nada más existe eso en el creyente. Así que si tú dices, no, yo crecí hasta aquí y aquí me he mantenido, es mentira. Posiblemente a lo mejor estás viendo para atrás. Acá la hermana de usted. Yo creo que el Señor nos ha mostrado tanto los pecadores que somos, que el diario es el trabajo que tenemos que hacer. Cuando no es un pecado es otro. Y así como el Señor le dijo al ladrón, o sea, ya no robes, sino trabaja y ayuda al que lo necesita. Así de la misma manera tenemos que hacer nosotros en cada pecado que vamos viendo en nuestras vidas, haciendo los cambios necesarios, como dices tú, sacándolos de raíz y hacer los cambios buenos que sean para edificar y dar fruto para la edificación de los hermanos y de nuestra propia familia y donde el Señor nos pone. Y eso es bueno y interesante, estar consciente de que yo todo el día estoy pecando y de que tengo la tentación todo el día de caer en diferentes pecados, me hace estar más atento, me hace estar más preparado. Y aquí tenemos que contestar esta pregunta. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué estoy haciendo yo para mortificar el pecado? Sí, yo digo que tengo pecado. Sí, yo digo que tengo que crecer. Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son las medidas que estás tomando personalmente? Pregúntate eso, obviamente no me lo vas a contestar aquí, pero tú tienes que estar de verdad siendo bien activo en la manera que estás tú mortificando el pecado. Un ejemplo, nada más es un ejemplo, ¿no? Había una persona, ya lo escuchó de seguro, había una persona que batallaba con la pornografía. Esta persona, desde su celular, su computadora, su tele, lo que ustedes quieran, estaba consumiendo pornografía. Es pecaminoso, es inmoral. Entonces, ¿qué hizo esta persona? ¿Cómo trabajó con ese pecado? Primeramente, él dijo, yo soy débil. Yo sé que si estoy expuesto de tal hora a tal hora, o cuando estoy solo frente a tal pantalla, yo voy a tener la tentación y voy a caer. Así que esta persona lo que hizo, de manera radical, fue, quitó el internet. Quitó el internet de su casa. Y dicen unos, pues qué exagerado y qué débil. Más vale vernos exagerados y débiles a nosotros mismos que creernos estar firme. Dice Corintios, el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, mucho cuidadito con creernos fuertes. Pero esta persona tomó unas medidas para su caso personal. No significa que toda persona que tiene cierto problema inmoral va a recurrir a quitar el internet de su casa. Significó que él, en su caso particular, tuvo que recurrir a eso para evitar el pecado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros de manera activa para poner barreras a la tentación o para estar preparados para la tentación?
Y lo que sigue es, identifica cuál es el amor hipócrita para que tú no lo tengas, para que lo elimines, aborrece lo malo, y ahora finaliza el versículo diciendo que, y aplícate a lo bueno. Eso es lo contrario, obviamente. La vida del creyente se trata de esto. La vida del creyente es, desechas los hábitos pecaminosos, y en su lugar, ¿qué haces? Los sustituyes por hábitos espirituales. No solamente me freno el pecado. Si yo lo único que hago es frenar el pecado, yo no estoy creciendo. Yo solo estoy frenando el pecado, pero eso no es crecer. Hay más pasos de por medio. Yo tengo que empezar ahora a desarrollar hábitos espirituales. Porque uno puede decir, ¿sabes qué? Yo ya frené el pecado, pero como hábito de gracia, yo no leo, yo no oro, yo no sirvo, yo no cuido mi tiempo, yo no cuido mi... Y entonces, ¿qué crecimiento va a tener esta persona así? Está supuestamente desechando el pecado, pero no está creciendo. No tiene sentido. Entonces el amor bíblico, primero que nada, va a desechar lo malo y se va a aplicar a lo bueno. Y es interesante, porque la palabra que dice ahí, aplicándose, viene de la palabra goma o engrudo. Qué raro, ¿verdad? Y esto se aplica a lo físico, emocional o espiritual. Entonces, ¿en qué sentido podemos decir que esta goma o engrudo se relaciona con lo bueno? Bueno, miren, déjenme explicarles. Prácticamente el versículo dice que como creyentes verdaderos nosotros debemos adherirnos, como lo hace una goma, adherirnos como lo hace el engrudo, o vincularnos a todo lo bueno, es lo que te estoy diciendo. Tú adhiérete a lo bueno, a lo que por naturaleza es digno o lo que por naturaleza agrada a Dios. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten, en esto piensen, dice. Y cuando lo estoy diciendo, es como adquieran ese entendimiento y disciernan para vivirlo. Es lo que está diciendo aquí en Filipenses. Entonces es adherirnos o vincularnos con lo que agrada a Dios. ¿Y qué necesito yo para adherirme o vincularme a lo que agrada a Dios? ¿Qué necesito? Ok. Conocimiento, obediencia. Muy bien, está diciendo yo creo que dos aspectos fundamentales. Vean lo que dice Romanos 12:2, unos cuantos versículos atrás, dice: y no se adapten a este mundo. O sea, no empecemos a imitar, no nos empezamos a parecer la manera de pensar, de vivir, de desear, de sentir, a como la gente lo hace, a los que no son creyentes. Sino, transfórmense, cambien. Pero ¿cómo? Dice, mediante la renovación de su mente. Entonces dice, primero tú vas a cambiar tu manera de pensar, tu filosofía, tu cosmovisión, tu manera de ver la vida. Y dice, para que tú sepas entonces cuál es la voluntad de Dios. O sea, para que tú disciernas. De por medio está la palabra. Entonces te está diciendo, renuévate con la palabra del Señor, cambia tu manera de pensar, y entonces, solamente entonces, así tú puedes verificar cuál es la voluntad de Dios, para que sepas lo que es bueno, aceptable y perfecto, dice el versículo. Pero solamente haciendo eso. Si yo dedico poco tiempo, y ya lo dijimos creo que los miércoles, a la Biblia, difícilmente voy a desarrollar o crecer en discernimiento. Entonces, ese es un primer aspecto práctico, ¿no? Pues tal vez debo dedicarme un poco más a la Biblia para desarrollar un buen discernimiento. Si yo estoy aceptando más los consejos de alguien que no tiene conocimiento bíblico que de los que sí lo tienen, también puede ser un estorbo, un peso. Entonces, esto prácticamente requiere de buenos hábitos. El que yo me adhiero, me vincule con lo que agrada a Dios, requiere que yo sea muy práctico y que yo realice ciertos hábitos. Vean lo que dice Mateo 5, 29 al 30. Dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Que nos mutilemos?
Te está diciendo, hazte daño cuando vayas a pecar para que no caigas en el pecado. Eso es lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué nos explica? Vamos a tomar medidas radicales para el pecado. Y radicales de acuerdo a la vida de cada uno. Como les digo, no nos enfoquemos en los demás. Deja de fijarte en los demás y fíjate en ti mismo. Ellos, los demás, cada uno va a tener su manera de ser radical con sus pecados. Y tú enfócate en ser radical con tus propios pecados. Entonces a veces vamos a tener que cortar algo, pero es parte de buscar la santidad. Es parte de la santificación. Por ejemplo, si yo necesito dinero y para cumplir mis metas y mis deseos, yo necesito trabajar más. Y necesito enfocarme más en mi trabajo y pasar más tiempo y dedicarme más a eso. Pero eso hace que yo descuide a mi familia un poco más, o que no esté tan atento a mis hijas, o que ya no pueda venir tanto a la iglesia. ¿Sería realmente eso adherirse o vincularse con lo que agrada a Dios? Iban a decir unos, no, bueno, es que lo más importante es Dios, luego la familia, la esposa, luego los hijos, luego el trabajo, y ya después la iglesia. Unos malamente tienen esa filosofía errada sobre cómo se acomodan las cosas. Pero no tiene sentido acomodar eso de esa manera. ¿En qué parte de la Biblia dice que tu trabajo es tu ministerio? ¿En qué parte de la Biblia? Pero la Biblia sí te dice que tienes un ministerio para santificación. Tienes el ministerio con tu esposa, tienes el ministerio con tus hijos y tienes el ministerio con la iglesia. Entonces hay que ser bien sabios de qué es lo que estamos haciendo realmente y qué decisiones radicales son las que se ajustan a mi vida para frenar el pecado y crecer, para aplicarse lo bueno, porque ese es el punto en este versículo, que tú te adhieras a lo que agrada a Dios. Si tuviéramos que resumir sencillamente a la luz de la Biblia lo que es la santificación de manera práctica, ¿qué diríamos que es? ¿Qué es la santificación de manera práctica? Ahorita Alicia casi que lo dijo. ¿Qué es la santificación de manera práctica? 2 palabras, o bueno, 3. Despojarse y revestirse. Eso es la santificación. Eso es todo lo que tienes que hacer para crecer y santificarte. ¿Te despojas de qué? Del pecado. ¿Y de qué más? Te despojas del pecado y de qué más. De la manera vana de Hebreos 12:1, yo estimar, te despojas del pecado y de qué más. Te despojas del pecado y de qué más. Hebreos 12:1, ¿lo recuerdas? Peso. Y de todo peso, ¿verdad? Entonces, despójate de todo aquello que sabes que literalmente le ofende a Dios y de aquello que no te deja crecer. Despójate de eso. ¿Y de qué nos vamos a revestir? ¿De qué nos revestimos? De Cristo. ¿En qué manera? ¿Cómo me revisto de Cristo? su palabra, Ok, ¿qué hago para revestirme de Cristo? obediencia, Ok, obedezco lo que la Biblia dice, me dedico a su palabra. ¿Cómo más me revisto de Cristo? Voy a leer el pasaje que estaba leyendo Alicia, pero vean todo lo que dice. Pero ustedes no han aprendido a Cristo, como decía ahorita Yosimar, de esta manera. O sea, Cristo es tu modelo y tu ejemplo. Y le está diciendo, ustedes no han aprendido estas maneras malas o actitudes malas de Cristo. Si en verdad lo oyeron y ya han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se escogen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad verdadera. Más adelante ahí Romanos te está diciendo, pero ¿cómo se ve de manera práctica? ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, un ejemplo muy fácil dice, el que miente, el que tiene ese pecado, ¿cómo se va a despojar de él? Bueno, ya no mienta. Está fácil. ¿Y cómo me voy a revestir? En su lugar vas a hablar la verdad. Entonces dice, y el que roba, ¿qué hace? Deja de robar. ¿Y cómo se reviste?
Dice, ahora trabaja para compartir con los demás. Ese es el proceso de santificación, a grandes rasgos. Te despojas y te revistes, pero siempre yo estoy desechando hábitos pecaminosos y sustituyéndolos por hábitos espirituales, no hábitos morales, porque va a ser mucho más fácil y sencillo que yo desarrolle un hábito moral que un hábito espiritual. Por ejemplo, vamos a hablar en el sentido de no robarás. Yo ya no robo y ahora comparto con los que me caen bien. Es bien fácil compartir con los que te caen bien, ¿verdad? Pero la Biblia no te está diciendo que esa es la manera de vestirse en cuanto a ese pecado específico. Entonces hay que ser bien truchas. Como decíamos, acá en el estudio de varones, decíamos que a veces hay una espiritualidad pecaminosa, u orgullosa, hipócrita básicamente. Y es que a veces le cambiamos el nombre a nuestro pecado para que sea espiritual. Somos bien pecadores y sutiles que hasta hacemos eso. Si yo soy bien terco y bien necio, soy perseverante. Y suena bien padre decir que eres perseverante, ¿verdad? Suena hasta espiritual. Si yo soy imprudente, yo digo, no, es que yo soy valiente para decir las cosas. Y suena mejor. Si yo soy un cobarde, digo, no, es que yo tengo prudencia. Entonces, hay que ser bien cuidadosos de los nombres o cómo estamos cambiándole la situación a nuestro pecado, en verdad. Si no, va a ser bien difícil cambiarlo. Si yo no soy sincero con el pecado que tengo, difícilmente puedo generar el cambio que va a cumplir esto. Adherirse a lo que agrada a Dios, a glorificarlo. Sencillamente, pero no tan sencillo en la práctica, aplicarnos a lo bueno es despojarnos de todo pensamiento, de todo deseo, de toda voluntad, de toda vida que sea pecaminosa. Y por el otro lado, revestirnos de santidad, de espiritualidad, de lo que Dios quiere en cada área de tu vida. Porque eso toca toda mi vida. Toca lo que pienso, toca lo que siento y toca lo que hago. Y si estas tres áreas yo no las estoy tratando, hay pecado o peso que no me va a dejar entonces crecer o agradar a Dios. ¿Preguntas o comentarios? ¿Hasta aquí? Pues la primera responsabilidad que Pablo pinta en el tema del amor, el versículo 9 es eso. Primero, enfócate en tu responsabilidad personal del amor. Así que antes de empezar a mostrar el amor a los demás, tengo que trabajar en mi propio amor. No el amor a mí mismo, no se confunda, sino en cómo yo estoy aprendiendo y desarrollando el amor verdadero para mostrarlo a los demás. Y que este amor no sea hipócrita. Y que este amor aborrezca lo malo. Y que este amor se aplique a lo bueno. Hermana Marta acá. Creo yo que el desarrollar este amor que el Señor demanda de nosotros conlleva, como hemos dicho, sometimiento, obediencia, conlleva humillación también. Por lo menos en mi persona, la humillación mucha, y es a lo que muchos pues no nos gusta, pues, no nos gusta la humillación, no nos gusta, pero es un elemento para mí básico de humillarme para poder obedecer, porque la soberbia, el orgullo no nos permite hacer lo que el Señor nos demanda, muchas veces, la mayoría, pero la humillación es ¿cómo lo diré? Es lo que contrarresto yo eso. Con la humillación sé que duele y que cuesta, pero como lo estoy haciendo y quiero que mi carácter se vaya conformando al carácter del Señor, conlleva eso. Y nosotros las personas, pues estamos llenos de todo lo que pasa. Entonces, para mí la humillación ha sido bendición para mi vida. Y pues seguiré porque hay muchas áreas todavía, ¿verdad? Pero eso es lo que ha sido para mí, el humillarme para que el Señor, como dice la palabra, que Él nos exalte, ¿verdad? Nosotros nos humillamos y Él nos exalta a su debido tiempo. Sí, y es importante, como el ejemplo que ahorita estaba pintando el pastor Antonio, ¿no?
para poder perdonar a los demás y mostrar el amor verdadero, para poder arreglar las cosas cuando hemos pecado y que tenemos que solucionar ciertas cosas, requiere a veces de humillación en los sometimientos, porque yo tengo que reconocer en qué he pecado y qué he ofendido a los demás y acercarme a los demás para arreglarlo, para restaurarlo. Hay una enseñanza que se hizo algo famosita y que es un poco peligrosa sobre algunos pacificadores, supuestamente, y es: pasa por alto la ofensa, pasa por alto la ofensa, pasa por alto la ofensa. Y sí, tenemos que pasar por alto la ofensa, pero de por medio el amor está en restaurar. Yo voy a pasar por alto la ofensa, pero también voy a buscar la restauración, porque la sabiduría humana te dice, no sé por qué estaba muy de moda hace poquito un meme, o bueno, no un meme, sino una imagen que decía, cuando te ofenden, el necio se venga, el bueno perdona, pero el sabio ignora. Y yo, o sea, es una tontería, ¿no? Porque es pura sabiduría humana. No, tú no vas a ignorar como no pasó nada, sino ciertamente tienes que perdonar, pero también buscar la restauración. Y la Biblia está enfatizando eso desde el momento en que te dice cómo va a ser el proceso para solucionar los problemas de pecado en la iglesia. ¿Cuál es el punto del proceso de disciplina o el famoso proceso de disciplina? Es no castigar a la gente, no atacar a la gente, no regañar a la gente, sino que es restaurar a la persona, restaurar la relación, restaurar la situación, restaurarte del pecado. Entonces, cuidado con ese afán de paso por alto pero no restauro, porque no es amor, sería hipocresía, hablando del verso. ¿Otro comentario o pregunta? Muy bien, pues les invito a que oremos para terminar.